Continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, la predicación entre paganos, parte 2. Cuando los apóstoles descubrieron la causa de esta visita y su acompañante excitación, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces. Con la esperanza de evitar que siguieran con sus planes, en voz alta y resonante que se sobrepuso al vocerío de la gente, Pablo requirió su atención, y cuando el tumulto cesó repentinamente, dijo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y la mar, y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones». No obstante, la categórica negación de los apóstoles de que ellos fueran divinos, y no obstante los esfuerzos de Pablo por dirigir la mente de la gente al verdadero Dios como el único objeto digno de adoración, fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificio. Habiendo creído tan firmemente que esos hombres eran en verdad dioses, y eran tan grande su entusiasmo, que estaban poco dispuestos a reconocer su error, el relato dice que apenas apaciguaron el pueblo. Los listrenses razonaban que habían contemplado con sus propios ojos el milagroso poder ejercido por los apóstoles. Habían visto regocijarse con perfecta salud y fuerza a un lisiado que nunca antes había podido caminar. Solo después de mucha persuasión de parte de Pablo y de explicar cuidadosamente su misión y la de Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran sanador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. Las labores de Pablo y Bernabé en Listra fueron repentinamente reprimidas por la malicia de unos judíos de Antioquía y de Iconio, que, al enterarse del éxito del trabajo de los apóstoles entre los licaonianos, habían resuelto ir tras ellos y perseguirlos. Al llegar a Listra, los judíos lograron pronto inspirar a la gente la misma amargura de espíritu que los dominaba. Por falsedades y calumnias, aquellos que poco antes habían considerado a Pablo y Bernabé como seres divinos, quedaron convencidos de que en realidad los apóstoles eran peor que criminales y eran dignos de muerte. El chasco que los listrenses habían sufrido al negárseles el privilegio de ofrecer sacrificio a los apóstoles, los preparó para volverse contra Bernabé y Pablo, con un entusiasmo parecido al que a aquel con el cual los habían aclamado como dioses. Incitados por los judíos, se propusieron atacar a los apóstoles por la fuerza. Los judíos les encomendaron que no le diesen a Pablo la oportunidad de hablar, arguyendo que si se le concedía ese privilegio, embrujarían al pueblo. Pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del Evangelio. Entregándose a la influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica y, echando mano de Pablo, le apedrearon. El apóstol pensó que su fin había llegado. Recordó vívidamente el martirio de Esteban y la cruel parte que él mismo había desempeñado en aquella ocasión. Cubierto de magulladuras y desmayando de dolor, cayó al suelo, y la enfurecida multitud lo sacó fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En esa hora de obscuridad y prueba, los creyentes de Listra, que mediante el ministerio de Pablo y Bernabé se habían convertido a la fe de Jesús, permanecieron leales y fieles. La irrazonable oposición y cruel persecución de sus enemigos sirvieron solamente para confirmar la fe de estos devotos hermanos. Y ahora, frente al peligro y el escarnio, mostraron su lealtad reuniéndose con tristeza alrededor del cuerpo de aquel que creían muerto. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando, en medio de sus lamentos, el apóstol levantó repentinamente la cabeza
y se puso en pie, con alabanza de Dios en sus labios. Esta inesperada restauración del siervo de Dios fue considerada por los creyentes como un milagro del poder divino, y pareció poner el sello del cielo sobre su cambio de creencia. Se regocijaron con indecible alegría y alabaron a Dios con renovada fe. Entre los que se convirtieron en Listra y los que fueron testigos oculares de los sufrimientos de Pablo, se contaba uno que había de llegar a ser más tarde un obrero eminente de Cristo, quien había de participar con el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. Era un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre aquellos que quedaron al lado de su cuerpo aparentemente sin vida, y que le vieron levantarse, magullado y cubierto de sangre, pero con alabanzas en los labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo. Al día siguiente de la lapidación de Pablo, los apóstoles partieron para Derbe, donde sus labores fueron bendecidas y muchas almas fueron inducidas a recibir a Cristo como el Salvador. Pero cuando hubieron anunciado el Evangelio en aquella ciudad y enseñado a muchos, ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte, sin confirmar la fe de los conversos que se habían visto obligados a dejar solo por un tiempo en los lugares donde habían trabajado recientemente. Y así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Muchos habían aceptado las buenas nuevas del Evangelio y se habían expuesto así al vituperio y la oposición. A estos trataron los apóstoles de establecerlos en la fe, a fin de que el trabajo hecho pudiese subsistir. Como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con las salvaguardias del evangelio, del orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia, donde había creyentes. En cada iglesia elegían directores y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los santos, de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes en Cristo. Y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir este plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por las labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesias. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Y Pablo no olvidaba las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante objeto de su constante solicitud. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial cuidado, a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo, de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente, sembraban la semilla de verdad. Al propio tiempo tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor piadoso temor producía en los nuevos creyentes una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Cuando se convertían hombres promisorios y capaces, como el caso de Timoteo, procuraban Pablo y Bernabé presentarles vívidamente la necesidad de trabajar en la viña del Señor.
Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuía, sino que se acrecentaba. Habían sido fielmente instruidos en el camino del Señor y enseñados a trabajar abnegada, fervorosa y perseverantemente por la salvación de sus prójimos. Esta solícita educación de los neófitos era un importante factor del notable éxito que obtuvieron Pablo y Bernabé al predicar el Evangelio en tierras paganas. El primer viaje misionero se acercaba rápidamente a su fin. Encomendando al Señor las iglesias recién organizadas, los apóstoles fueron a Panfilia y, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía. ¿Te gustaría saber de qué trata el siguiente capítulo? Continúa con nosotros. Síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa, y te invito a compartir este audio con tus amigos, familiares, vecinos y a través de las redes sociales. Te invito a compartir este audio con tus amigos, vecinos, familiares y en las redes sociales. Síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.